Muy bien, Empezó. pues bueno, muy buenas noches. Como estábamos comentando, vamos a presentar el tema de nuestra reunión el día de hoy es la felicidad en la vida y en la muerte. Bueno, este tema, pues bueno, precisamente ahorita que ya se nos vienen estas fechas, pues para nosotros en este país, de la cuestión de la celebración del Día de Muertos, pues bueno, muchos nos preguntan, ¿no? Pues cómo lo celebran los budistas de Nichiren Daishonin esta situación, o la celebran, o cómo ven ese tema, ¿no? Eso es algo que siempre nos preguntan en estos días, pues a los que tenemos esta práctica de fe, ¿no? En particular yo antes de ser, pues practicante, digo, tengo 3 años de ser practicante, y yo también pues me preguntaba eso, ¿no? Pues bueno, ellos cómo le hacen para celebrar en estas fechas, cuando se viene, no sé, el fallecimiento de alguno de los miembros, cómo le hacen, si hacen velorios o qué se suele practicar, ¿no? Entonces eran muchas de las preguntas que creo son válidas sobre este tema, ¿no? Entonces por eso nosotros creímos importante, pues hablar de este tema, pues el día de hoy, porque reitero, ¿no? Pues son cosas de las cuales nosotros, pues, o yo en lo particular también teníamos dudas, ¿no? Y pues bueno, yo lo que he descubierto en ese sentido, pues que en el budismo de Nietzsche y Daishonin, pues tenemos pues una forma así un tanto diferente de ver el tema de la muerte, pero no una forma, valga la expresión, pues mala, ¿no? Sino por todo lo contrario, con una forma muy positiva se ve el tema. Y pues desde luego también se celebran pues los velorios, por así decirlo, pues los decesos de los familiares, amigos o cualquier persona, también pues se hace una ceremonia en respecto a eso. Obviamente pues es diferente a lo que nosotros solemos hacer aquí en México, pero reiterando, ¿no? Al menos lo que sí podemos decir, o al menos yo puedo decir ahorita, que sí hay una coincidencia bien importante. Por ejemplo, nosotros los mexicanos vemos el tema de la muerte no como algo pues malo, ¿no? Si nosotros ya sabemos, cuando se vienen estas fechas, celebramos, vamos a los panteones y celebramos con mucha alegría pues a nuestros difuntos, convivimos con ellos y los recordamos pues de una manera muy agradable, ¿no? En el caso de los budistas, de Nichiren Daishonin, pues es algo muy similar. En este caso, el budismo no ve como la muerte como algo triste o algo ya absoluto, donde, pues bueno, ya falleció la persona, pues qué pena, ¿no? Ya nos olvidamos de ella y hasta ahí quedó, ¿no? No, por el contrario, también se recuerda, se tiende a recordar los momentos agradables que pasamos con esa persona, pero sobre todo la creencia que tenemos en este budismo es que pues la vida continúa. Es decir, pues bueno, tal vez ahorita nos despedimos, sí, claro, de la persona, pero nosotros creemos en la reencarnación o en la resurrección. Entonces, en ese sentido, pues sabemos que muy probablemente en otra vida nos volveremos a encontrar con esa persona o con ese familiar. Y obviamente en la esperanza de esa resurrección, pues tenemos que ver la vida con optimismo y vivir de la mejor manera, porque así como creemos que va a haber la resurrección, pues también creemos en el karma. Es decir, pues si nosotros llevamos una vida pues llena de cosas negativas o de una mala actitud o haciendo prácticas malas, pues seguramente renaceremos en la siguiente vida cargando pues esa mala vibra, por así decir. Y si nosotros hacemos todo lo contrario, pues bueno, en las siguientes resurrecciones que tengamos, pues tendremos la dicha de tener una vida tal vez mejor o sobre todo tener una energía positiva para la siguiente vida. Y desde luego con la oportunidad, desde luego, de encontrarnos a nuestros seres queridos probablemente en esa nueva vida. Entonces nosotros vemos pues con mucho optimismo pues el tema de la muerte, ¿no? Al igual que la cultura mexicana que lo ve con mucho optimismo, ¿no? A diferencia de otras creencias o de otras culturas donde sí ven ellos, pues, o se ve el tema de la muerte como que, a ver, ya falleció la persona, es algo definitivo y algo triste, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo he aprendido aquí. Oye, ¿qué tú nos puedes comentar al respecto antes de que iniciemos la presentación? Yo creo que temas de vida y muerte es como tema muy profundo, ¿no? Así Claro, es. Yo creo que nadie puede evitar
de 4 sufrimientos, como nacer, es también un sufrimiento, dice el budismo, ¿no? Es correcto. Y envejecer, también como un sufrimiento. Y luego enfermar, también otro sufrimiento. Y finalmente, cualquier persona tiene que enfrentar de muerte, eso de cuarta sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tema, pues que es como dos temas que, como 50% de temas de sufrimiento que hoy vamos a tratar de vivir vida, nacer, también un sufrimiento, ¿no? Y también de morir, también igual. Entonces, pues vamos a empezar de profundizar el estudio, ¿no? Claro, esto que menciona Koyi es muy importante, esto de los 4 sufrimientos naturales de todo ser humano. Nosotros en el budismo de Nichiren Daishonin creemos precisamente en esos 4 sufrimientos, pero no de una manera negativa, sino esos 4 sufrimientos que acaba de mencionar Koyi son una vía de aprendizaje, es decir, ejemplo, el nacimiento todos lo sufrimos, es decir, pues hay una etapa, claro, de dolor, tanto para la persona que nos concibe, en este caso la mujer, como también para pues el niño, ¿no? Que desde que tiene que llorar, pues para hacer su primera respiración. Ahí nosotros vemos el primer sufrimiento que tiene cualquier persona. Pero el budismo nos dice que ese sufrimiento es necesario para que nosotros tengamos la dicha de vivir. Si nosotros no pasamos por esa experiencia, pues obviamente no podemos valorar lo que viene, pues agradable, que es la vida, ¿no? Y así con los otros sufrimientos que Koji nos acaba de mencionar, nos habla el budismo que son necesarios y que son un aprendizaje para tener después una experiencia positiva posteriormente. Entonces, porque también luego cuando solemos decir esto que acaba de explicar Koji, de los 4 sufrimientos, pues piensa la gente, ay, pues ustedes entonces a los budistas les gusta sufrir, a ustedes a los budistas les gusta pues ver la vida de manera triste y dicen que siempre tenemos que, para ser felices, tenemos que sufrir. Y bueno, sí en parte, porque es parte de la vida, como lo hemos platicado creo en otras reuniones. Tenemos que siempre atravesar, pues, en un momento, nuestra vida va a ser siempre transitoria, es decir, tenemos que pasar por tristeza para conocer la alegría. Y de la alegría, pues después tiene que venir otra vez la tristeza. Entonces nuestra vida pues está en constante movimiento. Si nosotros pensamos, no, pues como en otras creencias, ¿no? Ay, no, luego escuchamos a las personas decir eso, ¿no? Pues es que cuando me muera ya voy a descansar, ¿no? Escuchamos mucho a las personas luego decir eso, ¿no? Sobre todo yo en México he escuchado que tenemos mucho ese dicho, ¿no? Ay, es que estoy ya bien cansado, es que estoy bien enfermo. Cuando ya fallezca, ya voy a descansar por fin, ¿no? Y creo que, pues entonces la gente muchas de las veces ve la muerte como algo que desean alcanzar para tener una felicidad. Y la realidad es que no debe de ser así. Muy probablemente nadie nos asegura que, pues en el paso a la siguiente vida, pues vayamos a tener una felicidad duradera o eterna. ¿Quién nos dice que a lo mejor, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, el budismo nos dice, así como existe pues la tristeza, pues existe la felicidad y va a ser transitoria. Entonces, así también la muerte, que es una etapa pues muy triste que todos tenemos que atravesar o algo que pues todos tenemos que vivir, pues definitivamente es el paso para algo positivo posterior, que en este caso va a ser un nuevo nacimiento y una nueva oportunidad para vivir. Ajá, así nosotros lo vemos. Por eso es muy importante este concepto que acaba de explicar Koji de los 4 sufrimientos, porque esos 4 sufrimientos que todas las personas tenemos, que es el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, son necesarios para aprender y para después tener una felicidad. Entonces, bueno, no sé si esté más o menos quedando claro esos conceptos, Elizabeth. No sé qué te parezca hasta el momento. Tienes desactivado el micrófono, Elizabeth. Si gustas para prenderlo, Gracias. adelante. Lo comprendo muy bien y no es que sean sufrimientos como tal, pero son etapas por las que tenemos que atravesar y no es que toda la vida te la pases sufriendo, por supuesto que no, pero sí hay un sufrimiento al nacer,
Por supuesto que al envejecer, porque dicen que cuando envejecemos nos volvemos invisibles, ¿verdad? Es Y correcto. luego te enfermas, o no sé si antes o después, que tampoco tenemos un orden cronológico para una enfermedad, pero la realidad es que un día te vas a enfermar y pues mueras, ¿no? Claro, o no necesariamente por enfermedad, ¿no? Pero son etapas que todos tenemos que pasar y que volvemos a lo mismo, que son necesarias, pues, para valorar las cosas que tenemos. Bueno, ahorita lo estamos viendo precisamente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Muchos familiares, amigos, a lo mejor, pues han enfermado y pues bueno, han tenido a lo mejor la fortuna de sobrepasar esta enfermedad del COVID y desde luego escuchamos luego los testimonios de estas personas y nos dicen, ahora ya valoro más mi vida, ahora ya le encuentro más sentido, ahora ya aprendí que debo de ser más cuidadoso, etcétera, ¿no? Y pues a lo mejor ese aprendizaje o ese valorar la vida no les hubiera llegado si no se hubieran enfermado de esa situación. Claro, desde luego no es que nosotros le deseemos a las personas que pasen por eso, pero a veces es necesario para que nosotros pues volvemos a lo mismo, valoremos por lo que realmente tenemos o aprendamos de ello, ¿no? Yo tengo muchos compañeros de trabajo que hasta que se enfermaron, ahora sí ya se preocupan, ahora sí ya se están preocupando por ir al médico, ahora se preocuparon por escribir un testamento, ahora se preocuparon por ser más cuidadosos con su salud, ahora se preocuparon por hablar con sus familiares y decirles que los quieren, ¿no? Todo eso no hubiese llegado, o esa realidad no hubiese llegado si no hubieran atravesado por esta enfermedad. Entonces, ahí yo veo algo positivo, ¿no? Cuando la mayoría de las personas dirían, no, pues qué terrible, ¿no? Que nos pasó esto. Claro, sí, es terrible, pero tenemos que a lo mejor pasar por esas cosas terribles para poder aprender de estas situaciones. Entonces, a mí es lo que yo de cierta manera volvemos a lo mismo, como recién practicante de budismo, es la parte positiva que yo veo de esto o que nosotros vemos en esta práctica de las cosas negativas como la muerte, que son necesarias para poder aprender cuando volvemos a lo mismo. Muchas de las veces yo escucho, no, pues es que la felicidad me va a llegar cuando me muera, ¿no? Y pues volvemos a lo mismo, no hay nadie que te garantiza eso. O sea, como que mucha de la gente hasta dice, no, pues es que ahorita, inclusive, digo, yo he escuchado hasta personas que dicen, no, pues es que ahorita estoy sufriendo o estoy abonando porque en la muerte me va a ir pues de lujo, ¿no? Voy a abonar mi lugar en el paraíso. Y tú dices, bueno, pues es que realmente nadie te garantiza eso. Y no los critica aún, ¿no? Uno los escucha y está bien. Si esa es tu creencia, adelante. Sin embargo, pues sí, nosotros pues volvemos a lo mismo. Más bien nosotros debemos de pensar que nuestras acciones más bien nos van a encaminar a un aprendizaje, ya sea positivo o negativo. Oye, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? A ver, un momento. Oye, Sí, 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 ya. Pues ejemplo, ya todo el mundo sabemos, ¿no? Si a ti te gusta chilaquiles, desayunar diario, aún como que si te gusta, alguien que le gusta de desayunar de chilaquiles, si ya tiene más oportunidad, hora de comida, chilaquiles. Lugar de cena, chilaquiles. Siguiente desayuno, chilaquiles. Siguiente comida, chilaquiles. Así como que durante una semana, si no, pues hasta un mes, que siempre tiene que comer de chilaquiles, aún le va a gustar, le gusta de comer chilaquiles, creo que va a abandonar, que no, ya no quiero más, ¿no? Así es. Entonces yo creo que hay una proporción de vida que siempre nada más que llega de vida feliz, a mejor como la gente olvida de sentirse de que es feliz, ¿no? Por eso yo creo que hay una combinación muy buena. Yo creo que no de castigo ni nada, pero sí de vez en cuando tenemos que pasar época, por ejemplo, enfermedad. También hay una como que época que tiene problemas de comunicación con la familia, con amigos o con sus compañeros. Hay época así que sufrimiento que de comunicación, así.
Y también pues que tenemos dificultades de vez en cuando, a mejor tener cáncer o un crisis de infarto de cerebral, algo así, hasta tiene que enfrentar de como sobre muerte, ¿no? Entonces, yo creo que es como que nosotros entendemos, si derrotamos, pues es pues, totalmente malo, ¿no? Pero este momento de enfrentar de sobre muerte, decir como cáncer, algo de infarto ¿cómo se llama? De cardíaco, así enferma como enfermedad más fuerte o un accidente, yo creo que enfrenta más de cuando superando de situación, entender más de sobre vida y sobre alegría y sobre como que agradecimiento a toda la persona, ¿no? Entonces, yo creo que no necesita negar nada en momento enfrentar de muerte, sino que el caso del budismo es cantando, decir Nam-myoho Renge-kyo, que surgimos a máxima energía para hacer de positivo hacia estado de ebriedad de la vida y tratamos de superar la situación. Eso yo creo que pues aprendimos seguimos aprendiendo de sobre budismo, ¿no? De Nichiren, así es. Muy bien. Ok, Koji, no sé si me dieras la oportunidad de compartir la presentación para que pues todos la Sí, claro. podamos ver. ¿Me puedes dar Eh, permiso de compartir, por favor? Eso de configuración de unión, me dice, ¿dónde? Ahí dale clic en mi nombre y ahí dice make Tu host. nombre, ¿verdad? A ver un Ajá, en mi momento. nombre y dale make host y ya. Pues sí, como bien nos decía Koji, pues bueno, otra vez, ¿no? Pues el budismo, pues ve con mucho optimismo el tema de la muerte. No lo ve Ya, con... Gracias, Koji. Y pues bueno, vamos a hablar más al respecto de ello. Les voy a compartir una pequeña presentación que me tomé la libertad de elaborar sobre el tema. Y pues bueno, voy a hablar acerca de ella. Pero bueno, ya Koji, pues, y hemos estado platicando de los conceptos que abarcan este tema. Y ahorita que terminemos, pues sí nos gustaría pues saber la opinión de todos, pues para ver qué pensamos al respecto. Bueno, la vida y la muerte. Nuestras actitudes y creencias acerca de la muerte tienen una gran influencia en la forma en que enfocamos la vida. Es decir, si nosotros vemos la muerte de manera negativa, pues quiere decir que también de manera general vemos a la vida pues como algo negativo. Bien, la vida y la muerte. Probablemente no exista un dolor mayor que el de ser separados de un ser querido a causa de la muerte. A pesar de que todos sabemos con la mayor de las certezas que nuestro tiempo es limitado y que nadie puede escapar de la impermanencia de la vida, aún así esto no hace que nos separemos, que nos preparemos para el impacto de la muerte o que abordemos nuestra propia e inevitable separación de este mundo. Es decir, aquí lo que queremos decir es que básicamente, pues creo que nadie, o seríamos muy mentirosos en decir que estamos preparados para la muerte. Creo que nadie, pues podemos decir al 100%, estoy preparado para la muerte. ¿Por qué? Porque es algo que siempre nos ha causado en general a todos incertidumbre. No sabemos lo que esté más allá. Pero en el budismo de Nichiren Daishonin, lo que sí sabemos es que si nosotros tenemos una vida positiva y con un enfoque positivo, pues entonces también cuando encaremos ese paso, pues también seguramente lo haremos con una perspectiva mejor. Bueno, seguimos platicando. La vida y la muerte. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué debemos morir? ¿Qué clase de valor podemos extraer de esta frágil existencia? La búsqueda de respuestas a todas estas preguntas fue la razón de ser del surgimiento del budismo, es decir, todas las prácticas religiosas, incluyendo el budismo de Nichiren Daishonin, pues se fundamentan precisamente en estas preguntas. Básicamente, pues, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? O buscar un propósito para nuestra existencia. Y pues obviamente, pues el budismo no está exento de estas preguntas. Pero del budismo volvemos a lo mismo, no trata de ser una práctica religiosa que le dé pues una respuesta absoluta a ello. Más bien, el budismo de Nichiren Daishonin nos trata de guiar para que nosotros mismos encontremos nuestra propia respuesta.
Bien, el budismo nos enseña que no deberíamos eludir el hecho de la muerte, sino confrontarlo cara a cara. Nuestra cultura contemporánea ha sido descrita como una cultura que busca evitar y negar la cuestión fundamental de nuestra mortalidad. Es decir, pues en general, pues bueno, más bien, pues vamos a ser francos, a nadie le gusta hablar del tema de la muerte, ¿verdad? Sin embargo, los practicantes de budismo, pues constantemente, o bueno, más bien, pues sí nos preguntamos y sí hablamos del tema. Otra vez volviendo a lo mismo. En general a las personas cuando tú les tocas el tema de la muerte, pues lo evaden, ¿no? O no te lo quieren mencionar porque les causa tristeza, porque les causa molestia o les causa mucho miedo hablar al respecto. Entonces, en ese sentido, pues el tema de la muerte, reitero, para todos en general, pues es algo difícil, pero repito, para nosotros en el budismo de Nichiren Daishonin, pues no. ¿Por qué? Porque es parte de la vida misma. Nosotros en este budismo, en esta práctica religiosa, pues hemos aprendido que la muerte pues es parte de la vida. Y como lo hemos comentado en otras reuniones, pues así como existen las cosas malas y las cosas buenas, pues también existe pues la vida y la muerte. Es decir, no puede existir la vida sin la muerte. Y por tanto es un proceso necesario y que todos tenemos que afrontar y que por tanto, en lugar de temerle y en lugar de evitar hablar del tema, debemos de hablarlo. ¿Por qué? Porque entre más lo hablemos, más lo podemos llegar a entender y cuando llegue ese momento, tanto para nosotros como para otra persona, pues nos va a ser más fácil pues sobrellevar. ¿Por qué? Porque cuando lamentablemente un familiar llega a fallecer y nosotros no estamos acostumbrados a hablar del tema de la muerte, y llega la lamentable pérdida de un ser querido, pues obviamente se nos hace devastador el hecho, porque precisamente al no tener la costumbre de hablar sobre el tema, pues no sabemos abordarlo. Es decir, entre más evitamos el tema de la muerte, pues obviamente más desconocido y más pues sobrellevador se nos hace. Pero entre más hablamos de él, pues es más fácil poder llegar, pues no a superarlo, pero así a sobrellevarlo mejor y entender, volvemos a lo mismo, que es parte del proceso de la vida. El ser conscientes de la muerte, sin embargo, nos obliga a examinar nuestras vidas y a tratar de vivirlas de forma significativa. La muerte nos capacita para atesorar la vida, nos despierta a la maravilla de cada momento compartido. En la lucha por navegar a través del dolor de la muerte, podemos forjar un radiante tesoro de fortaleza en las profundidades de nuestro ser. A través de esa lucha, nos volvemos más conscientes de la dignidad de la vida y nos mostramos más dispuestos a empatizar con el sufrimiento de los demás. Otra vez, entre más nosotros hablemos del tema, por así decirlo, más capacitados nos volvemos. Podemos inclusive llegar a un punto de poder dar aliento a otros cuando pasan por esta etapa, porque volvemos a lo mismo. Entre más evitamos el tema, entre más lo veamos con miedo, entre más lo veamos como algo lejano y ajeno a nosotros, pues cuando llega la verdad, pues no sabemos qué hacer y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, reiterando, por eso el budismo o estos grupos de budismo que tenemos, pues nos dan la oportunidad de platicar de ello y no solamente en fechas especiales, como en esta que se nos viene en noviembre, como el Día de los Muertos, sino también, pues hablar constantemente del tema. Yo en lo particular, en los grupos de budismo de Nichiren Daishonin, pues he escuchado constantemente a las reuniones que se habla del tema y se habla, pues no de una manera morbosa, no de una manera temerosa, sino de una manera, como les comentaba, hasta optimista o de una manera real y franca, porque volvemos a lo mismo, porque es parte de la vida, porque no podemos evadir, pues, o no podemos borrar con una goma, pues las cosas feas que hay de la vida, ¿no? Definitivamente. Por eso tenemos que hablar de ellas y entre más hablemos de ellas, pues aquí como lo menciona, estamos más capacitados y así cuando llegue a nuestra propia vida estas experiencias negativas, pues las podemos afrontar.
Bien, no sé si gustes compartir algo, Collie, en este momento, porque creo que ya llegaron más invitados. ¿Mm? ¿Más Adel- invitados? pues sí, aquí yo había visto que el señor Salvador estaba queriendo entrar, pero no, Ah, ok. ¿verdad? Creo que No sé, ¿tú estás viendo? no, ya no entró. Sí entró, pero se salió, me parece. Ah, Pero sí. bueno, vamos a continuar. Elizabeth, hasta ahorita, ¿qué nos puedes comentar de esto que hemos estado comentando hasta ahorita? ¿Cómo ves esto? Creo que ser consciente de que estamos temporalmente en este mundo puede hacer, y no lo puede hacer, de hecho, hace que nos seamos conscientes en apreciar la vida y en tratar de vivirla lo mejor posible. Y sobre todo aprender, tratar de, pues, de indagarnos a qué venimos a este mundo, ¿no? Claro, y volvemos a lo mismo. Yo voy a hablar desde el campo de mi propia experiencia. Yo antes de ser practicante de budismo, bueno, yo he sufrido dos pérdidas de dos amigos entrañables de mi vida, con los que viví en la infancia. Uno de ellos, pues bueno, pues yo viví, muchas experiencias, pues crecimos juntos, valga la expresión. Y pues lamentablemente falleció antes de que yo fuera practicante de budismo. Él sufrió pues un asalto, pues bueno, ahora sí que crecimos, él se casó y pues estaba muy feliz porque pues era recién casado y estaba con muchas ganas pues de vivir, valga la expresión. Lamentablemente pues ayudaba a sus papás, tenía negocios ahí en Tepito y pues en una ocasión lo asaltaron por querer quitarle el carro y lo asesinaron. Yo en ese entonces, cuando todavía no era practicante de esto del budismo, pues a la verdad a mí me dio mucho coraje, ¿no? Porque yo dije, pues qué injusto, ¿no? Pues él estaba muy feliz, le estaba echando ganas, ya era recién casado, y que pues qué pena, pues que unas personas, perdón la expresión, ahorita parásitas, pues le hayan querido quitar sus cosas y lo hayan matado, pues sin razón aparente, ¿no? Y pues yo pues sentía mucho coraje y mucha rabia por eso, ¿no? Y yo pues la verdad, voy a decirlo así, maldecía, ¿no? Y decía, pues qué mal, ¿no? Que lo hayan asesinado, ¿no? Pues no era justo, no le tocaba. Ya después cuando me meto a esto del budismo y empiezo a leer, hay muchos libros que tenemos, hay un libro muy bonito que aquí tenemos en el grupo de budismo de Nichiren Daishonin, que se llama Entendiendo la vida y la muerte, que está escrito por el maestro Daisaku Ikeda. Y bueno, Koji conoce el libro desde luego también. Y es un libro pues muy bonito que nos habla precisamente de las etapas de la vida y pues precisamente a través de experiencias y de anécdotas de él mismo y de otras personas de la organización, él te pone ejemplos de cómo pues de cierta manera la muerte te puede enseñar muchas cosas positivas y sobre todo a que valores tu propia vida. Y bueno, ahora que yo ya entiendo sobre todo estos conceptos como los que Koji nos acaba de explicar de los cuatro sufrimientos, la vez pasada que platicábamos de los 10 estados, pues yo ya entendí que pues bueno, él pues en ese momento, cuando él murió, era muy feliz. Él había, pues de cierta manera, compuesto su vida, porque pues antes de que se casara y todo esto que yo les acabo de compartir, pues este amigo, pues la verdad es que era muy borracho, ¿no? La verdad tendía mucho a emborracharse, a irse de parranda y todas estas cosas. Pero cuando llegó y se casó, pues bueno, pues estaba tan feliz que ya no tuvo la necesidad de emborracharse. Inclusive había jurado, ya ven ese tipo de cosas que aquí tenemos de que van y juran ante la Virgen y todo eso, pues él había hecho ese compromiso y ya le estaba echando muchas ganas a su vida. Es decir, ya había pues transformado su vida porque tenía una razón para vivir. Digo, él no me lo dijo así, digo, todo esto que estoy compartiendo, pues de hecho me lo contaron sus papás, porque lamentablemente pues yo ya nada más llegué pues a enterrar, ¿no? Entonces, pues después de que me cuentan esto sus padres y ahora que lo veo con una óptica budista, pues puedo entender que realmente pues él ya estaba tratando de componer su vida, estaba muy feliz por el hecho de que ya se había casado y pues bueno, ahora lo que yo puedo decir es que él ya estaba teniendo un buen karma. Entonces, si él tiene la oportunidad de renacer en otra vida, pues seguramente pues tendrá una carga positiva.
y si renace y tiene la oportunidad de renacer y yo me tengo la oportunidad de volverme a encontrar con él, pues sé que ahora va a ser una oportunidad diferente para él y seguramente pues tendrá una mejor vida. Pero además de eso, estoy 100% seguro ahora de que cuando murió, pues murió bien, valga la expresión. O sea, a pesar de que fue un accidente, bueno, pues bueno, más bien le arrebataron la vida más bien de manera injusta, pues bueno, él se fue feliz y las personas que le arrebataron su vida, que generaron un mal karma, probablemente, no lo sé, pues definitivamente no van a, pues valga la expresión, pues a lo mejor tener un buen desenlace, probablemente, porque obviamente, pues al hacer daño a otros, pues a la larga se están provocando daño ellos también. Y probablemente, y digo, y no es que se los deseen, ¿no? Probablemente pues ellos tengan un mal desenlace. ¿Por qué? Porque precisamente han estado hiriendo a otros y haciendo cosas a otros, ¿no? Entonces, en lugar yo de odiarlos y en lugar de ya darme coraje, pues más bien ahora me da alegría, pues de que yo haya conocido a mi amigo, de que haya yo vivido muchas cosas positivas con él. Y su hermana me regaló, pues bueno, uno de los primeros juguetes con los que él y yo compartimos y nos conocimos, ¿no? Y yo actualmente guardo, pues ese juguete, es un cartucho de videojuegos ahí que tenemos, bueno, que jugábamos él y yo y yo lo guardo con mucho cariño porque precisamente pues fue de las pocas cosas que él y yo compartimos. Entonces, eso es ahora lo positivo y bonito que yo recuerdo, en vez de estarme acordando de la forma a lo mejor tan lamentable y tan triste en que él dejó a lo mejor este mundo. Entonces, ahora yo lo que hago cada vez que hablo de él y me acuerdo de él, pues es hablar de las cosas positivas. Y creo que eso es lo que nos enseña siempre el maestro Daisaku Ikeda y sobre todo el budismo de Nichiren Daishonin, que cuando pues una persona querida y amada deja este plano, en lugar de tratar de acordarnos de lo malo, de cómo dejó este plano, pues tratar de acordarnos de lo más positivo que podamos de esa persona y de los momentos bonitos que vivimos con esa persona. Mientras nosotros hagamos eso, pues definitivamente la existencia de esa persona y la nuestra, pues tiene relevancia. Y yo ahora sí yo veo el tema. Repito, yo antes la verdad lo veía el tema con mucho coraje, ¿no? Por lo que les acabo de contar, pero ahora yo ya lo veo de una manera positiva a partir de estas enseñanzas que tenemos. Oye, no sé qué nos quieras comentar al respecto. Más sobre muerte. Yo creo que un momento que podemos aprender más cosas, otra vez se reitero, enfrentar de muerte, enfrentar de salvar como la vivir, enfrentar y salvar también enfermedad y salvar de envejecimiento, yo no sé todavía, eso no sé, pero yo creo que como cada quien, yo creo que ya llevando tiempo, ¿no? Yo también no soy chamaco, sino pues ya tengo como 49 años, entonces ya he enfrentado varias veces a sobremuertes. También pues he enfrentado varias veces que mi familia, amigos, han salvado de su vida de contra una enfermedad muy fuerte, cáncer y todo, ¿no? Entonces yo creo que cada quien ya tiene experiencia y vamos a tener también, seguir enfrentando, tener estos tipos de experiencia, ¿no? Entonces muy importante es cómo al futuro y pasado tratar de sobre el concepto de muerte, ¿no? Yo creo que enseñanza budismo da concepto muy como hacia positiva, ¿no? Entonces, yo creo que si aprendemos esta manera de cada vez que enfrentar de enfermedad o crisis de muerte, si aprendemos a tratar de tomar manera positiva y también acción que para salvar la vida, yo creo que le da mucho chancecito seguir viviendo muy positivamente, ¿no? Por ejemplo, no sé qué, por eso hay oración Nam-myoho Renge-kyo, ¿verdad? Si tiene miedo, pues hacia morir, pues yo también que por fin de comiendo, pues cantamos a Nam-myoho Renge-kyo, ¿no? Así. Y yo tengo miedo también perder de negocio, ¿qué hacemos? Tengo deuda,
si algún amigo que me recomienda, después de mucha práctica, diálogo, a lo mejor yo también otra vez le digo, pues cantamos Namyo Horengekyo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Pues que cantando Namyo Horengekyo es única manera surgir de a mi vida, dentro de, no fuera de mi corazón, sino dentro de mi corazón existe 10 estados de vida, ¿no? Entonces, que es única manera que cantar Namyo Horengekyo es de subir desde aún como que enfrentando de una vida muerte, como estado de infierno, pues única manera que subir hacia como estado de Buddha, ¿no? Entonces, si nosotros teóricamente o prácticamente entendemos de esta manera, pues que al final de cuentas, pues tanto estudio de budismo, es muy importante empezar de cantar Namyo Horengekyo, ¿verdad? Porque es una única manera que puede llevar de estado de infierno, no sé, que alguien que sufriendo demasiado puede subir hacia estado de Buddha, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí, y creo que es la palabra clave, enfrentarse. Ujú, Precisamente en el budismo vemos, pues eso, las cosas malas debemos enfrentarlas para poder superarlas, ujú, definitivamente. Y la muerte, pues es una de esas. Obviamente si nos escondemos, y para eso, como tú bien dices, tenemos la práctica, el estudio y la fe, y sobre todo, pues bueno, nuestra práctica diaria entonando una mejor Engekyo. Muy bien, pues bueno, Elizabeth, no sé qué opines de todo esto que hemos estado platicando. Obviamente el propósito pues no es aburrirte, desde luego tratamos de ser lo más breves posible, pero bueno, sí nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Bueno, nada más, ¿cómo te explico? Cada muerte, o sea, cada pérdida para nosotros tiene un significado diferente. Lo único que te puedo decir es que no, te lo puedo jurar, que no es lo mismo perder un amigo o un tío que perder tal vez a tus padres o a tus hijos. Definitivo. Y, y no es algo que te pueda explicar y te deseo que cuando tengas 80 años a lo mejor pases por alguna pérdida de esas, pero um, yo creo que no nos da miedo la muerte, y creo que a mi mamá no le daba miedo la muerte. Pero lo que sí tememos es la manera en cómo vamos a morir, ¿no? Desde luego. ujú. Y al final, pues no lo elegimos nosotros, y tal vez tengamos un destino escrito, eso no lo sé. Porque a lo mejor si a nosotros nos preguntaran cuándo queremos morir, qué día o de qué, pues diríamos que queremos ser eternos, ¿no? Claro. Para empezar, y si tal vez dijéramos que, bueno, ok, si me voy a morir, pues dormir en mi cama, pero pues la vida no es así, ¿no? Sí, claro, ¿no? Nadie tiene garantizado esa etapa, ¿no? Eso es definitivo. Exacto, y las impresiones que te quedan en tu mente, en tu memoria, cuando tú pierdes a un ser querido de una manera trágica, y quiero decir trágica, pues a lo mejor un accidente, pero bueno, digamos que es parte del destino, a lo mejor una enfermedad, ¿no? Pero cuando alguien le quita la vida a otra persona, pues eso ya no es algo natural. Entonces es cuando para ti el sufrimiento es fuerte, ¿no? Aun cuando lo entiendas, aun cuando recuerdes que viviste momentos felices con esa persona, y pues eso es lo que te hace a lo mejor la añoranza, ¿no? Lo que te da la añoranza, ¿no? Si estás recordando que dices, oye, pues estaba recordando que pasamos esto, que mi mamá hizo esto por mí, que aprendí esto por mi mamá, que no sé, todos los valores que te enseñan en tu casa, ¿no? Claro. Y eso es lo que es complicado de aceptar, no porque sea imposible, pero sí es como muy complicado de aceptar. Claro, es O complicado, sea, pero pues tú es un piensas, mi proceso. mamá estaba tranquila en su casa, iba a cenar, alguien le tocó y la asesinó. Sí, claro.
Sí, no, definitivamente, pues eso obviamente pues es terrible, ¿no? Volvemos a lo mismo, como tú bien dices, pues nadie pues, nos prepara para esto, pero pues bueno, lo único que sí podemos decir, bueno, yo lo veo así. Perdone, casi no podía escuchar que ella lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Sí, Koji, pues ella nos estaba platicando la experiencia, ¿no? De que pues muchas de las veces, pues cuando perdemos a un familiar, pues es la pérdida más difícil que podamos tener. Y sobre Ujú, todo, pues Elizabeth nos contaba, por ujú, ejemplo, del caso de su mami, ¿no? De que pues lamentablemente la forma, pues valga la expresión tan, pues, tan repentina y, por así decirlo, injusta en que se fue, ¿no? Que cuando es, por ujú, ejemplo, cuando es por enfermedad, por la ujú, edad, pues es, ujú, a lo mejor uno puede mejor todavía, a lo mejor asimilarlo, ¿no? Pero ujú, cuando es por una cuestión, como en el caso de ella, lamentable, claro que desde luego, y obviamente no es algo incomprensible, pues que es como es un asesinato, pues desde luego, pues ahí, pues uno dice, pues, ¿qué pasó aquí, no? Obviamente es lo que ujú, ella también se pregunta, ¿no? Y ujú, pues y creo que pues la puedo, pues bueno, claro, desde luego entender, pues muy ujú, poco, claro, porque obviamente como ella lo dice, ¿no? Pues ujú, nadie te prepara por algo así tan repentino, ¿no? Y tan ujú, injusto, ¿no? ujú. Pero bueno, yo lo que puedo decir, eso es básicamente pues lo que nos estaba compartiendo Elizabeth. Pero bueno, yo lo que, De Pero repente de bueno, asesinado. sí, ajá, claro, pero bueno, Mm, ahora también entiendo, o sea, ¿cómo te explico? Los aprendizajes son que, pues muchas veces damos por hecho lo que decían hace un momento, ¿no? Que la rutina hace que olvides que eres feliz y con poco eres feliz, ¿no? O sea, yo como tuve siempre a mi mamá, o sea, yo dije, pues mi mamá ahí está, siempre claro, está ahí, entonces nunca consideré que algún día me fuera a faltar, y que a lo mejor me faltaron vivir cosas con ella, ¿no? O sea, desafortunadamente hay aprendizajes que ya se quedan en arrepentimientos, porque ya nunca más puedes volver a corregir o hacer lo que te hubiese gustado, ¿no? desde luego. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, exacto, no entiendo, esos son, como tú bien acabas de decir, arrepentimientos, pero de todas maneras sigue habiendo, así como es eso algo malo, yo estoy convencido que también pues hay algo bueno, en este caso, las cosas que pues sí viviste bonitas, ¿no? Entonces, pues es Sí, eso, o sea, son esas dos caras siempre de la moneda, ¿no? Tanto lo malo mm, como lo bueno. Y es lo que repito, que lo que nosotros en esta práctica, pues sí reconocemos, ¿no? Cuando lo voy a decir así, a lo mejor otras personas solamente suelen ver lo malo, lo malo, lo malo, ¿no? Eso suele pasar a veces, ¿no? Cuando pasan este tipo de circunstancias, ¿no? Siempre ven lo malo, lo malo, lo malo, ¿no? Y creo que no, o sea, aquí volvemos a lo mismo, debe de existir, o bueno, nosotros reconocemos ese balance de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, aquí pues volvemos a lo mismo. Sí existen estas cosas pues muy lamentables, claro, yo no puedo, como tú bien lo dices, pues comparar ni entender, desde luego, pero bueno, te repito, ¿no? En el caso de este amigo que también asesinaron, pues a mí también se me hacía incomprensible, ¿no? Y yo, pues lo único que ahorita, pues sí trato de rescatar siempre de que hablo de él, pues es eso, lo bonito que yo viví con él, ¿no? Porque, pues bueno, si yo recuerdo todo lo malo que él tenía, que pues era borracho, de que era muy barrandero y todo eso, pues entonces no va a valer la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, yo trato siempre de que hablo de él, pues recordar lo positivo. Pero entonces, lo que sí te puedo decir, Elizabeth, y eso con toda certeza, y así como tú, pues comentas de estas cosas, pues sí, a lo mejor de arrepentimiento, pues también hay muchas cosas bonitas que tú viviste con tu mami, ¿no? Entonces, pues eso es lo que debe de también siempre de existir, ¿no? Que nosotros seamos conscientes de reconocer esas dos partes, ¿no? Te reitero, muchas de las veces la gente nada más vive en lo malo, lo malo, lo malo, ¿no? Y creo que eso sí lo que yo creo que sería lo más lamentable, que solamente vivamos en ese aspecto de la vida. Oye, ¿qué nos puedes comentar? wow, sobre enfrentar de muerte, pues que yo también, que hace 8 años que iba a morir, tú ya sabes, ¿no? Y claro, de Que tu enfermedad, era 10% de probabilidad.
y llegó de mundo de inconsciencia durante 15 días, ¿no? Si yo Wow. hubiera mi mundo de inconsciencia, hubiera abandonado de ya deseo de como renacer, a lo mejor que este momento ya yo hubiera muerto, ¿no? Pero sin Claro. embargo, pues hubo algún pues, karma positivo y destino, o mi pasión como que deseo era hacia vivir otra vez y varias, creo que como bodhisattva de tierras, o sino como que cosas de Shoten Zenjin. ¿Cómo se llama de Shoten Zenjin? Es como que Dios es como que Ujú. budistas, así de ayuda, que para llevar de esta presencia otra vez a la vida, como 15 días de inconsciencia, yo creo que era de momento de que ya estaba acercado, muy está pegado de mundo de muerte, ¿no? Sin embargo, pues que final de otro último 2 días que me llevaba de hacia mundo de vida y pues que me renació otra vez allá después de 15 días de como inconsciencia, de como estado de coma y volví a renacer aquí de este mundo hace 8 años, ¿no? Entonces, que yo mismo que, pues que último 20 horas veía unos como si fuera como 10 o 20 películas que mi mundo de cerebro que atacaba de muchas como de contra como que vida y muerte, así como que yo vi como casi 10 o 20 películas así como muy feos, estresadas, y luego, pues que me renació otra vez aquí de este mundo, ¿no? Entonces, que entiendo, y mi mamá también que estaba enfrentando sobre cáncer hace 10 años, y también año pasado tenía que enfrentar de sobre como que operación, pues hice como 2 operaciones de cardíaco catéter, ¿no? Entonces, pues que ella también una parte estaba preparado de sobre ya muerto, ¿no? Sin embargo, pues que sigue viviendo y que está en Japón, ¿no? Y mi papá también que este año, como marzo, hace 7 meses, no, perdón, estamos a marzo, como hace 6 o 7 meses, ¿no? Es que de repente que llegó de como cosamos de infarto de cerebral y también que si no hubiera fortuna, si hubiera caído en la calle solito, yo creo que ya hubiera muerto, ¿no? Sin embargo, que donde él se cayó de la cuerpo hacia abajo, era de cuando estaba de una fruta o como una comida con los amigos. Entonces, alrededor de él estaba todo eran amigos y un amigo de suyo, de repente se detectó, yo creo que mi papá pasó de algo de infarto, entonces tiene que llamar inmediatamente a ambulancia. Entonces que reacción era muy rápido y que cuidaba mucho de sus amigos alrededor de mi papá. Por eso, pues que salvó de su vida y ahora como que pasando hospital de rehabilitación tercer mes, ya está empezando a caminar, ya él solito que puede levantarse y ya está caminando y sigue rehabilitando, ¿no? Dice que fin de año ya va a salir de como su hospital de rehabilitación y va a regresar de su casa, ¿no? La verdad, como seguramente él también iba a morir, si no hubiera suerte, fortuna, si hubiera como caído en la calle solita, seguramente pues que ya estaba muerto, ¿no? Sin embargo, tenía fortuna, agradezco budismo y sigue viviendo y reasignando. Yo creo que él también que pensó muchísimo tal vez de sobre enfrentar de muerte y enfrentar de vida. Y yo creo que saliendo de diferente versión de mi papá, yo creo que va a contar de profundizando más de sobre pensamiento de vida, muerte, enfermedad y todo, ¿no? Así que yo digo por eso, siempre tenemos que pensar positivamente y tenemos que pues, vivir así, porque hay gente que salvaron, pero también yo tengo varios amigos. Mi cuñado es hace, ¿cuándo? Como 10 11 años que tú conoces, ¿no, Roberto? Que yo tenía un cuñado
se llama Takahiro, pero sí murió por accidente de autopista de Asia de México a Acapulco, horario de trabajo, que manejaba de coche de empresa y chocó con tráiler de Coca-Cola y se murió pues, hace 11 años, ¿no? Y también de hace 3 años, que un amigo mío de compañero, de un japonés, también por accidente de cosas más de monooxígeno, pues que se murió de su departamento, ¿no? Entonces yo creo que la verdad que hay gente que salvan de vida, pero hay gente que no podían salvar la vida. Si pensamos que por qué, por qué, creo que sin fin vamos a seguir pensando, ¿no? Por eso yo creo que el presidente Ikeda puso una cosa, eh, agradecemos de vida, agradecemos también contra muerte. Es el tema de hoy, ¿verdad? Y finalizamos a arrepentir de, no sé qué, pensar de pasado y día de hoy levantamos a la mano, agradecemos que todo lo que pasó de su frente de su vida o alrededor de vida y agradecer hasta muerte de alguna persona, agradecemos a alguna persona, aún como que muerte de accidente, seguramente tenía un significado y tomamos este significado y ya sin pensar de negar, como se llama, de pensar negativamente tal cosas y ya día de hoy, a partir de hoy, pues vivimos como positivamente, gracias a muerte, a un muerte, agradecemos y tomamos la posición de positiva y iniciar de cómo vivir, ¿no? Eso yo creo que es que presidente queda o de enseñanza budismo que nos enseña, ¿no? Vivir de positivamente, ¿no? Así es, Koji. Uh -huh. Pues bueno, vamos a seguir comentando de este tema, Elizabeth. Creo que obviamente nos da pues para mucho hablar al respecto y repito, ¿no? Entre más hablemos a veces de esto, pues también nos es más fácil no sacar los sentimientos que tenemos y pues eso es lo más sano que también podemos hacer, porque cuando nosotros pues tenemos este tipo de situaciones, pues bueno, Koji nos acaba de hablar pues de muchas experiencias que él ha atravesado, inclusive la personal, que él estuvo en coma durante 15 días, pues prácticamente él estuvo pues como muerto, ¿no? Entonces, pues pero lo que él veo que él siempre hace, pues es hablar precisamente de su experiencia. Otras personas en su lugar lo que hacen a veces, pues es guardarse eso, ¿no? Y no hablar al respecto. Entonces creo que aquí también mucho de lo que nos sirve en el grupo y en la práctica del budismo, pues es afrontar, como lo hemos dicho, encarar las cosas y hablarlas. Entre más nosotros hacemos ese proceso, pues también, pues nuestro ser descansa. No, obviamente cuando tenemos un pesar o una molestia, o en este caso una situación difícil por la que atravesamos, entre más hablamos, pues nos es más fácil. Y pues te hacemos la cordial invitación para que el próximo, déjame ver el calendario, el primer sábado del mes de noviembre que cae el 6 de noviembre, pues Ajá. tenemos reunión precisamente en el distrito y vamos a abordar este tema otra vez. Pues lo vamos a volver a presentar y pues nos gustaría mucho que estuvieses ahí con nosotros para que pudiéramos nos escucharas las experiencias de otros compañeros y desde luego profundizáramos más al respecto del tema. Creo que ahorita que hablamos, pues ahorita nosotros tres nada más de esto, pues sacamos pues cosas muy importantes y reitero, ¿no? Entre más lo hablamos, es más fácil abordarlo. Sí, Collidín. No, 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 está bien. Lo que pasa es que me está preguntando hace 2 minutos que tuvo un problema de casa hasta ahora pude. Ya no es tan verdad, así que me está preguntando Alfonso. Pues No no, sé qué. prácticamente ya vamos a terminar, pues yo digo, también por respeto a Elizabeth, a Ah, ti, ok. pues bueno, yo creo que ya casi terminar. Y pues bueno, más bien pues invitar tanto a Elizabeth como pues al señor Salvador y a todos los demás, pues a mejor a la reunión de zona, ¿no? Donde vamos a volver a abordar este tema
Ah, sí, pues cierto, sí, cierto. es correcto. Ajá. Entonces, yo creo que esa es otra oportunidad que vamos a tener para abordar este tema. Ojalá nos Ujú, puedas acompañar, Elizabeth. Digo, me gustó mucho, pues, escucharte ahorita que platicaste tu experiencia y ujú. pues creo que pues ha sido, pues, dentro de lo que cabe, pues nosotros tres estamos aquí, pues una oportunidad excelente que platicamos del tema y que nos dejaste, pues, compartirte nosotros, pues, en el budismo, cómo vemos esta situación de la muerte. No sé, Elizabeth, ¿quieras comentar algo al respecto? No, gracias por la invitación y sí, espero que nos veamos el próximo 6 de noviembre. Sí, Koji, a ver si nos puedes hacer el gran favor de enviarle la invitación a Elizabeth a la reunión de zona, por favor. Ah, Creo que sí, sí, me sí, la sí. envía Teru. Ah, Bueno, perfecto. Teru. Ujú. Muy bien, Ujú. Tero se la envía entonces. Claro que sí, Elizabeth. Precisamente creo que sí, día 6 de noviembre, Ujú, a las 5 o a las 4:30 que iniciamos a cantar Daimoku, ¿verdad? Ajá. Pero es sí, correcto. ahí vamos a tocar nuevamente el mismo tema de enfrentar, de muerte y que la vida, ¿verdad? Y tú vas a presentar nuevamente, ¿no? Sí, junto con otro compañero voy a presentar el tema, Ok. Elizabeth. Entonces, pues nos daría mucho gusto. Ahorita solamente les presenté un poquito, porque pues bueno, desde luego para el próximo sábado, pues esperemos extendernos un poquitín más. Y pues claro, sobre todo escuchar como el día de hoy tuvimos la gran fortuna, pues experiencias como la tuya, experiencias como las de Puyi, y pues y con eso nos Perdón, enriquecemos. Elizabeth, ¿tienes a material que nosotros que tenemos? Son 27 páginas de materiales. No, creo que, a ver, déjame ver si lo mandó Teru. Ajá. Si tú nos das de teléfono como grupo WhatsApp, nosotros podemos mandar de este PDF a ti también. No sé qué nos puede dar de tu teléfono WhatsApp. Sí, claro. Luego, hoy mismo creo que podemos enviar de a ti también de PDF sobre el material que nosotros hoy estudiamos. Ese. Ah, ok, Muchas gracias, perfecto. Elizabeth. Muchas gracias. Pues No, cuenta gracias a Teru. con él, que te mandaremos el Hoy me material. mandó Teru La alegría de la vida y la muerte. Creo que fue el material que presentaste. Ah, sí, es correcto, es el Sí, material que ¿verdad? presenté. Sí, claro, nada más presentamos una pequeña parte y Ah, ok. Y reiterando, ¿no? En la a reunión de mejor grupo, que allá de WhatsApp que Roberto, tú puedes mandar también presentación que tú hiciste hoy, ¿no? claro que sí. De hecho, ya creo que la Elizabeth ya la tiene, dice que Teru ya se la mandó, Koji. Ajá, me la mandó Teru. Ah, también de eso. Sí, es ¿No? correcto. Pues bueno, Koji, pues ahora sí que como tú eres el maestro de ceremonia, pues esperamos que tú hagas el cierre. Ya hicimos la invitación atenta para el próximo sábado y pues ya Ujú. nada más nos resta pues que tú nos hagas pues el cierre de nuestra reunión. Ok, Adelante, ok. Koji. Vamos, vamos. Ah, sí, no, 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 no. Muchísimas gracias. Yo creo que a lo mejor, si te interesa, Elizabeth, también que profundizar de este conocimiento, tenemos a varios libros para pensar como de filosóficamente, ¿no? Yo creo que ya asunto de la vida y muerte es un nivel de como muy filósofo, ¿no? Entonces, Claro. mejor no solamente discusión, sino que preparar algo de profundizar para estos. Yo creo que recomendable que leer unos libros de budista, ¿verdad? Entonces, no sé qué, yo conozco en japonés, pero Roberto, tú puedes recomendar algún libro Claro, yo en le envío español, ¿verdad? claro que sí, yo le envío los textos, Elizabeth, claro Ajá. que sí, Y yo con creo que mucho ese gusto. tema no va a terminar de día 6 de noviembre, sino es un tema que es muy importante, entonces que cada año o cada mes que puede seguir pensando, ¿no? Pero ojalá Claro, que yo pienso, muchos mexicanos que piensa muy lleno de tristeza sobre el concepto de muerto, eso es lo que yo no quiero negar, pero solamente que cosa que muerte, que pensar de negativamente, no avanza de futuro presente la vida, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante terminar de un periodo aún triste, muy lleno de 3 meses o 6 meses, un día que tiene que entender lo que pasó es pasó. Entonces, pues que ojalá que mi novia o no sé qué mi novio o no sé qué mi hermano y mi cuñado quiere que yo viva muy tristezamente del restante de vida o ellos que aún murieron
quiere que nosotros vivamos con mucha determinación, alegremente quiere que nosotros vivamos, sí o no. Obviamente que, claro, ellos que desean o seguramente van a desear que nosotros vivamos con alegría, con determinación, ¿no? Entonces, entendemos a estos. Ojalá que algunas materias de libros de budistas te cosa más de ayuda de cambiar poquito concepto de sobre muerte y pues con muchas alegrías que empezar de vivir y con agradecimiento muchos, la gente aún como que ya no existe esta existencia. Nosotros, nuestro concepto de vida es la vida eterna. Entonces, yo creo que así puede pensar un día y con mucha alegría, ¿no? Así es, sale. Gracias. Pues muchas gracias, Elisa. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo y con Koji. Y pues bueno, Koji, pues entonces, pues cerramos con el Sancho, por favor. Ok, pues que estoy en la oficina, pero bueno, sale. Pues que estamos entero y yo nada más, entonces no hay problema. No hacemos problema. Sancho 1, Claro. 2 y 3. Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Gracias. Muchísimas gracias. A lo Muchas mejor gracias. que sobre el siguiente tema, a mí me toca también de siguiente estudio general sobre la postura ante la enfermedad de capítulo 8 de libro, ¿no? Entonces, muy bien. Basado de esto pienso, pero si hay otro tema interesante, me avisas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Y posiblemente hacemos día 15 de noviembre siguiente. Perdón, 16 de noviembre, de tercero martes, ¿sale? Claro que sí. Muchísimas gracias. A Muchas ustedes, gracias. que pasen buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Adiós. Bye bye. Bye. Bye.